Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video explicativo sobre los códigos en el currículo 2016. Currículo de los niveles de educación obligatoria entró en vigencia en el régimen en el año 2016 y hasta la actualidad no ha sido modificado. Este proyecto está elaborado por códigos, que quiere decir que es una combinación de letras y números con los que se identifican a los elementos del currículo. Según el Ministerio de Educación del Ecuador, el currículo es un proyecto o investigación educativa que se elabora con el objetivo de conocer las necesidades primordiales en la educación y las medidas que se deben tomar para satisfacerlas. Un currículo bien fundamentado y ajustado a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, junto con recursos necesarios, garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Ahora, descripción de codificación del currículo. Tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado, los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento. Bueno, aquí tenemos educación cultural y artística, que se la identifican con las letras SA, educación física EF, ciencias naturales CN, lenguaje y literatura LL, para la materia de inglés, para el área de inglés tenemos EFL, ciencias sociales CS y matemáticas M. Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas: biología, que se identifica con la letra B, física con F, química Q, historia H, educación para la ciudadanía EC, filosofía F y emprendimiento y gestión EG. El Sistema Nacional de Educación tiene 3 niveles: inicial, básica y bachillerato. El nivel de inicial se divide en 2 subniveles, que es inicial 1 y inicial 2. El nivel de educación general básica se divide en 4 subniveles. Preparatoria, que corresponde a primer grado de educación general básica y que en este currículo lo podemos identificar con el número 1. Para básica elemental lo identificamos con el número 2 y esto corresponde a segundo, tercero y cuarto grados de educación general básica. Para básica media lo identificamos con el número 3, que corresponde a quinto, sexto y séptimo grados de educación general básica. Educación superior lo identificamos con el número 4, que corresponde a octavo, noveno y décimo grado de educación general básica. Y finalmente, bachillerato con el número 5, que tiene 3 cursos. Estructura de codificación del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Este perfil de salida se define a partir de 3 valores fundamentales: la justicia, la innovación y la solidaridad, y establece en torno a ellos un conjunto de capacidades y responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación obligatoria, pensando que los estudiantes se apropien de él y lo tomen como un referente en su trabajo cotidiano y en el aula. Estructura de codificación del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Código y valor del perfil. El código de justicia va representado por la J, el de innovación por la I, el de solidaridad por la S, y aquí tenemos un ejemplo. La J de justicia, que representa la inicial del valor de justicia, el 1, los números enteros del valor del perfil. El problema que en este caso yo tengo es las dificultades en los procesos de razonamiento matemático y su influencia en el desarrollo del álgebra en los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, periodo lectivo 2022-2023. Aquí hacemos énfasis, como se trata de las matemáticas, tenemos el codificación del área, que va representado por la M, el número del nivel o subnivel, que es el número 5, que representa bachillerato, el número del bloque curricular es el 1 y el número de la destreza es el 1.
En base al código de referencia tenemos el número del bloque, que es el 1, y que se representa de la siguiente manera: M.5.11, que nos dice aplicar las propiedades algebraicas de los números reales en la resolución de problemas notables y en la factorización de expresiones algebraicas. Esto lo encontramos en la página del currículo número 22. Ya. Aquí tenemos en la página del currículo de niveles de educación obligatoria del bachiller ecuatoriano, en la página 127, en el cual encontramos los objetivos del área de matemática para el nivel de bachillerato general unificado. Codificaciones del currículo 2016. Voy a compartir el tema estructura de codificación de objetivos integradores de subnivel. ¿Qué son los objetivos integradores de subnivel? Son aquellos que precisan, concretan y marcan en cada subnivel los escalones hacia el logro de los componentes del perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Los objetivos del subnivel tienen un carácter integrador, remitiendo a capacidades cuyo desarrollo y aprendizaje requieren de contribución de las diferentes áreas del currículo, trascendiéndolas. Estos objetivos se articulan, por un lado, con el perfil de bachillerato ecuatoriano y los objetivos generales de las áreas, y, por otro, con los objetivos de las áreas por subnivel. Este contenido lo encontramos en el glosario de términos del currículo, página 23. A continuación, tenemos la estructura de codificación de objetivos integradores del subnivel. Vemos aquí OI.3.1, donde vemos que esta nomenclatura OI está indicando la inicial del objetivo integrador. El número 3 es el código del subnivel y el número 1 indica el número de objetivo integrador. Aquí podemos observar un ejemplo del uso de los objetivos integradores del subnivel. Tenemos aquí, está basado en el problema que está precisamente planteado en el árbol del problema, cuyo tema es bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de cuarto año básico. Tenemos el objetivo integrador OI.2.6. OI, como dijimos anteriormente, son las iniciales del objetivo integrador. El 2, que indica el subnivel, es decir, básica elemental. Y el 6, que es el indicador del número del objetivo integrador. Este objetivo integrador OI2.6 nos dice para este problema: resolver problemas cotidianos con actitud crítica y de análisis con respecto a las diversas fuentes de información y experimentación en su entorno inmediato, a partir de la socialización e intercambio de aprendizajes. Este objetivo integrador lo encontramos en el currículo 2016, página 34. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la estructura de la codificación de los objetivos generales del área. Los objetivos generales del área. ¿Qué son estos objetivos generales del área? Son aquellos que identifican las capacidades asociadas al ámbito o ámbitos de conocimiento. Tenemos las prácticas y experiencias del área, cuyo desarrollo y aprendizaje contribuyen a lo largo de uno o más componentes del perfil del bachillerato ecuatoriano. Los objetivos generales cubren todo este conjunto de aprendizajes del área a lo largo de la educación general básica y el bachillerato general unificado, así como las asignaturas que forman parte de la misma en ambos niveles. Tienen un carácter integrador, aunque limitado a los contenidos propios del área, en un sentido amplio. Hechos, conceptos, tenemos procedimientos, tenemos actitudes, valores, normas recogidos en las destrezas con criterios de desempeño.
Tenemos aquí la estructura de codificación de los objetivos generales del área. En el siguiente ejemplo tenemos OG, que significa o son las iniciales del objetivo general. CN corresponde a la codificación del área. En este caso sería el área de ciencias naturales. Y el número 1 es el número del objetivo. Significa objetivo general del área de ciencias naturales número 1. Esto lo hemos tomado de la página 37 del currículo 2016. Tenemos aquí otro ejemplo de la estructura de codificación de los objetivos generales del área. Este ejemplo yo lo he sacado en base al problema que yo me he planteado. Tenemos entonces, como había mencionado anteriormente, OG, la inicial del objetivo general, CN, que es la codificación del área de ciencias naturales, y 3, que sería el objetivo número 3, objetivo general del área de ciencias naturales número 3. El problema que yo me he planteado es déficit en el aprendizaje de los elementos químicos y la simbología en la tabla periódica en los estudiantes de primero de bachillerato general unificado. Este objetivo lo he tomado de la página 1093 del currículo 2016. Aquí tenemos el objetivo general, que es el número 3, que dice integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, ecológicas, geológicas y astronómicas para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligada a la capacidad de inventar, innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. Ahora continuemos con la estructura de codificación de dos tipos de objetivos: los objetivos del área por subnivel y los objetivos específicos de las asignaturas o módulos de bachillerato general unificado. Esto lo encontramos en la página 37 del currículum. Para comprender mejor, conceptualicemos un poco los objetivos de área por subnivel. Esto lo encontramos en la página 21 del currículum. Dice lo siguiente: son aquellos que identifican las capacidades asociadas a los ámbitos de conocimiento, práctica y experiencia del área y o asignatura en el subnivel correspondiente. Se constituyen en los pasos previos hacia el logro de los objetivos generales del área. A su vez, cubren un conjunto de aprendizajes de cada área en el subnivel correspondiente. Una vez dicho esto, ejemplifiquemos lo mencionado. Hemos establecido el siguiente problema: dificultad para reconocer y aplicar reglas y razonamientos de argumentación lógica en estudiantes del sexto año de bachillerato. Al revisar la página 202 encontramos los objetivos del área y el número 4 se adecua a nuestro problema y dice participar de forma fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, ya sean estas formales o informales, integrando los conocimientos sobre la estructura de la lengua oral y utilizando vocabulario especializado según la intencionalidad del discurso. La codificación de este subnivel en base al problema planteado quedaría de la siguiente manera: O, que representa la inicial del objetivo, luego el área, representado por sus iniciales, en este caso, filosofía pertenece al área de ciencias sociales, el número de nivel, el quinto, ya que estamos tratando de bachillerato, y por último el número de objetivo, que en base a la página 202 a los objetivos del área de filosofía vendría a ser el número 4. Pero, ¿y qué hay si tenemos que codificarlo por asignatura o módulo? Veamos el siguiente ejemplo. En la página 37 del currículum encontramos un pequeño ejemplo que nos ayuda a poder realizarlo. Pero, en base al ejemplo planteado o al problema planteado, veamos cómo quedaría la codificación. En los objetivos específicos de la asignatura, escogimos el número 5, que es conocer y aplicar reglas de la argumentación lógica para validar razonamientos que contribuyen al desarrollo de la argumentación
la deliberación y la persuasión en función de una forma democrática de comunicación. Esto lo encontramos en la página 1204 del currículum. Y en la práctica quedaría así. La O del inicial de objetivo general, luego vienen las iniciales del área, en nuestro caso ciencias sociales, luego la asignatura, que vendría a ser filosofía en base a nuestro problema, el nivel, el 5, porque tratamos de bachillerato, y nuestro número de objetivo en base al antes expuesto, que sería el número 5. Hasta allí con los objetivos del área y los objetivos según asignatura y módulo. Estructura de codificación de las destrezas con criterio de desempeño. Las destrezas con criterio de desempeño son acciones del saber hacer que los docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el aprendizaje sea significativo y puedan ponerlo en práctica en el presente y futuro. Ok, aquí nosotros hemos agregado un ejemplo con un problema, que es la dificultad para distinguir las letras B, D y P por parte de los estudiantes de segundo año de educación básica. Bueno, aquí a nosotros nos designó el código LL247, LL que significa la codificación del área, 2 número de subnivel o nivel, 4 número de bloque curricular y 7 el número de destreza, que a continuación vamos a ir explicando cómo se obtuvieron estos códigos. Ok, como nuestro problema es la dificultad de distinguir las letras B, D y P, esto es sobre el lenguaje. Entonces, la codificación, según el currículo, para lengua y literatura se lo debe identificar con LL. Por esa es la razón que en este caso, nuestro ejemplo, lleva la codificación del área LL. Para identificar el número de subnivel o nivel, bueno, aquí nuestro problema dice para los estudiantes de segundo año de educación básica. Bueno, para la básica elemental, que corresponde a segundo, tercero y cuarto grado de educación general básica. Por esa razón tenemos el número 2. Para identificar el número del bloque curricular, bueno, a continuación vamos a ver un video donde explicamos cómo llegamos a este número. Bueno, en este caso tenemos que dirigirnos al currículo de los niveles de educación obligatoria que tenemos previamente ya descargado en nuestro computador. Y nos dirigimos a la página 212. Bueno, 230 y 12. Ya. Que en el caso en el documento físico sería 210. 212 es para el documento PDF. Bueno, nos dirigimos directamente al área de lengua y literatura que nos corresponde a nuestro ejemplo, en este caso a nuestro problema. Nos dirigimos, hacemos un poquito de zoom para ver, bueno, ahí vemos los bloques. Ok, tenemos el bloque 1 que corresponde a lengua y cultura. Ahí podemos ver sobre las expresiones. Tenemos el bloque 2, que es la comunicación oral, la lengua y la interacción inicial, la comunicación oral, que nos indican cómo expresarnos. Bueno, ahí tenemos que ir leyendo para ver con cuál se identifica nuestro problema. Tenemos el de lectura, bloque 3. Claro, bueno, en este caso no podemos ver, en este es media superior, no corresponde. Tenemos que ir al área de elemental, que es el de nuestro ejemplo. Bueno, a continuación tenemos el bloque 4, que es de escritura.
tenemos los procesos en textos, tenemos cómo elaborar un texto, nos indican. Bueno, en este caso aquí vemos reglas de fonema. Bueno, en este caso son para las letras X, para las MB, MP, pero tiene cierta similitud con nuestro caso, que es la dificultad de identificar las letras B, D y P. Ese es en el bloque 4 que corresponde. Tenemos también más reglas. En el bloque 5 tenemos cómo escribir un párrafo. Bueno, lo que más se asemeja a nuestro ejemplo es en el bloque 4. Entonces, bueno, como tiene similitud nuestro ejemplo con lo del bloque 4 en el área elemental, es lo que nosotros vamos a coger ese código. Entonces, nuestro código sería bloque 4. ¿Ok? Ya. Nuestro problema de destreza. Nuestro problema de destreza, en este caso para nuestro ejemplo, es el número 7. A continuación le vamos a explicar cómo llegamos a ese problema. Tenemos nuevamente descargado el currículum. Tenemos descargado el currículum en nuestro computador y nos dirigimos a la página 489, que esto nos va en el documento sería la página 489 en el PDF 490. Okay, nos dirigimos al área de lengua y literatura y en el bloque curricular 4, ya que ese es el que corresponde a nuestro problema, que previamente ya lo elegimos, ¿no? Bloque 4. Entonces, aquí vemos que en el primero dice desarrollar progresivamente la autonomía, eso no nos corresponde. Luego redactar en situaciones comunicativas que lo requieran, tampoco. Escribir descripciones de objetos, animales, como que no tiene que ver con nuestro. Utilizar diversos formatos de recursos y materiales, tampoco. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de relatos, no. Por último, tenemos en el código de destreza número 7, que es aplicar progresivamente las reglas de escrituras mediante la reflexión fonológica de la escritura ortográfica de fonemas que tienen todos. Bueno, ese es el que más se asimila y también tiene que ver con el número bloque 4. Como vemos aquí, tenemos los códigos LL, que es de nuestra área lengua y literatura, 2 por el número de subnivel o nivel, 4 por el número de bloque y finalmente el número de destreza, que es el número 7. Ahí lo podemos ver, lo voy a sombrear para ver claramente. Ok, como lo indiqué, es el número el código del área, el número de nivel, el de bloque y el número de destreza, que esto nos da nuestro código LL247 para nuestro ejemplo. Ahora hablemos de la estructura de codificación de los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, ¿qué son? Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto a algún aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos generales de cada una de las áreas de la educación general básica y del bachillerato general unificado. Tenemos aquí en primera parte la estructura de codificación de los criterios de evaluación. Por ejemplo, la CE son las iniciales de criterio de evaluación. LL corresponde a la codificación del área, en este caso sería lengua y literatura. El punto número 3 significa el número de subnivel. Y el número 1 es el número del criterio.
De la misma manera, hemos tomado de la página 38 la estructura de codificación de los criterios de evaluación, pero en este caso para el Bachillerato General Unificado de las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, ya que estas áreas se dividen después para el bachillerato en diferentes asignaturas. Tenemos aquí CE, que son las iniciales del criterio de evaluación. CN sería el área de Ciencias Naturales. La B significa la codificación de la asignatura, como tiene esta subdivisión, sería Biología. El 5 es el número de subnivel o el nivel. Y el 1 es el número del criterio. Ejemplo de la estructura de la codificación de los criterios de evaluación. En mi caso, mi criterio, debido al problema que yo tenía, planteado sería el siguiente. CE, las iniciales del criterio de evaluación. El CN significa la codificación del área de Ciencias Naturales. La Q, la codificación de la asignatura de Química. El 5 es el número del subnivel al que corresponde. En este caso, el 5 corresponde al bachillerato. Y el número 3 es el número del criterio del cual nosotros estamos hablando. Es decir, el problema que yo me había planteado anteriormente es déficit en el aprendizaje de los elementos químicos y la simbología en la tabla periódica en los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado. El criterio de evaluación es criterio de evaluación de la asignatura del área de Ciencias Naturales, asignatura Química del bachillerato, porque el 5 corresponde al bachillerato. Este es el criterio número 3, que dice: analiza la estructura electrónica de los átomos a partir de la posición en la tabla periódica, la variación periódica y sus propiedades físicas y químicas por medio de experimentos sencillos. ¿De dónde se ha tomado este criterio? Se ha tomado de la misma manera de la página 1093 del currículo 2016. Aquí podemos ver CSN Q53. Ahora continuemos con la estructura de codificación de los indicadores para la evaluación del criterio. Esto lo encontramos en la página número 39 del currículum. Pero, ¿qué es un indicador de evaluación? En el glosario de términos de elementos del currículum, página 19, encontramos la conceptualización. Dice que son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar en los diferentes subniveles de educación general básica y en el nivel de bachillerato general unificado. Cumplen la función de guiar la evaluación interna, precisando los desempeños que los estudiantes deben demostrar con respecto a los aprendizajes básicos imprescindibles y a los básicos deseables. Dependen de los criterios de evaluación y tienen una relación estrecha con los estándares de aprendizaje. Ahora, ejemplifiquemos un poco lo mencionado. Vamos a establecer un problema. Dificultad para reconocer y aplicar reglas y razonamientos de argumentación lógica en estudiantes del sexto año de bachillerato. Al codificarlo debería de quedarnos de la siguiente manera. En la página 1214 encontramos el indicador que se adecua al problema planteado. En este caso es el número 2. Quedaría así. I, que representa la inicial del indicador para la evaluación del criterio. Luego viene la área. En este caso, dado a que estamos tratando de filosofía, pertenece al área de ciencias sociales. El número de nivel, el número 5, porque es bachillerato. El criterio de evaluación, el número 2. Y, por consiguiente, el indicador para la evaluación del criterio, que sería en este caso el número 2. Pero, ¿y si queremos codificarlo en base de la asignatura o módulo en Bachillerato General Unificado? Fácil. Solo le vamos a agregar la asignatura. Veámoslo en un ejemplo. En base al problema planteado, la codificación quedaría de la siguiente manera. Y,
que es la inicial del indicador del criterio, el área, que sería ciencias sociales, la asignatura, que sería filosofía, el nivel, bachillerato, representado por el 5, el número de criterio de evaluación, el 2, y por último, el número de indicador para la evaluación del criterio, el número 2. De esta manera, estaría lista nuestra codificación en base al problema planteado. Con eso terminamos la exposición del grupo 13. Agradecemos muchísimo la atención prestada.